nuestro equipo está conformado por Priscila, por Verónica, por Lucero y su servidora Brenda. Y nosotras vamos a hablar de un tema que es muy importante y es describir, cuáles son las estructuras que participan en nuestro organismo para generar un movimiento, cómo se lleva a cabo y aparte de esto, cuáles son los movimientos que se permiten de acuerdo a nuestra estructura corporal. Cabe recalcar que para que se realice algún movimiento puede ser debido a alguna estimulación de algún mecanorreceptor o nociceptor o puede ser debido, por ejemplo, a algún proceso cognitivo subyacente. Si existe la estimulación de forma auditiva, visual, propioceptiva, vestibular, nociceptiva o cualquier estímulo que sea, hay un estímulo en el receptor. Hay una transducción del estímulo para generar un impulso eléctrico que se transmite por medio de un potencial de acción hacia un área de asociación, un área de integración en el sistema nervioso para dar una interpretación y así generar una respuesta correcta. Existen áreas que se dedican precisamente a esto, a interpretar y generar las respuestas. Entre estas áreas tenemos una que se llama, por ejemplo, área de asociación parieto-occipito-temporal. Esta área recoge la información que ya fue procesada en otras áreas de asociación básicas como la visual, como la auditiva, como la somatosensorial, junta toda la información y la contrasta para decir, esta es la respuesta adecuada o este es el movimiento adecuado para lo que tú quieres llevar a cabo, ¿ok? Y esta información se transmite al área de asociación prefrontal que se encuentra aquí en el lóbulo frontal. Esta área tiene muchísimas acciones, pero una de las principales es la planeación. ¿Planeación de qué? Pues precisamente de esta respuesta. La información se envía a la corteza premotora. La corteza premotora que se encuentra aquí a nivel prerolándico, dice, esta es la imagen del movimiento que tú tienes que llevar a cabo para generar tu respuesta, ¿ok? La información la manda a estructuras subcorticales como los núcleos basales. Estos núcleos basales determinan qué músculos se deben de activar, en qué secuencia, cuáles se encienden, cuáles se apagan, cuál es el patrón, qué tanta intensidad, qué fibras musculares se deben de reclutar para llevarlo a cabo. Después de esto, la información se puede enviar al tálamo, a sustancia negra o regresa a la corteza premotora. De aquí se envía a la corteza motora primaria, que como bien lo dice, es la principal, y de aquí va a partir el tracto córtico-espinal junto con información del área somatosensorial que viene de la corteza posrolándica. Esta corteza motora primaria tiene una representación topográfica de todas las estructuras corporales a donde pueden llegar sus axones, ¿ok? De aquí la información parte por el tracto córtico-espinal, por la corona radiada, después pasa a la cápsula interna conformándola, específicamente pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, que es a este nivel, y de aquí va a descender al tronco del encéfalo formando los pedúnculos cerebrales. Estos pedúnculos cerebrales se van a ir ubicando cada vez de forma más anterior sobre el tronco del encéfalo, hasta llegar casi a nivel vulvar, donde va a comenzar a formar las pirámides vulvares. ¿Qué son las pirámides vulvares? Pues son unas como extensiones de forma anterior o unas tumefacciones de forma anterior en el bulbo raquídeo, donde se va a llevar a cabo la decusación de la información. ¿Qué es la decusación? Pues es el cruce. ¿Dónde qué va a pasar? Pues el 90% de las fibras que conforman el tracto córtico-espinal va a decusar al lado contralateral para seguir descendiendo por la médula espinal, formando el tracto córtico-espinal lateral. Solamente el 10% aproximadamente de las fibras van a descender ipsilateralmente u homolateralmente y pueden llegar a decusar ya por vía medular o pueden quedarse formando el tracto córtico-espinal anterior, que es este que podemos observar aquí, y el lateral es este de acá. Dependiendo del nivel donde tenga que salir la información, o sea, de la raíz nerviosa, dependiendo del segmento al que vaya a inervar, tenemos diferentes agujeros intervertebrales y las raíces nerviosas están conformadas por una parte motora, que es la parte anterior o de adelante, y la parte sensitiva, que es la parte posterior. La información sensitiva es muy importante también para la generación adecuada de movimiento, sin embargo, no nos vamos a enfocar en este momento en esta. Hablando de las raíces anteriores, están conformadas por las motoneuronas anteriores, ya sean alfa o gamma, y estas van a llegar a las fibras musculares que se deseen inervar. Tenemos diferentes tipos de fibras musculares, tenemos tipo 1, tipo 2. Estas tienen cada una un metabolismo diferente y tienen una facilidad para desarrollar acciones diferentes de acuerdo a lo que queramos lograr o a la parte del cuerpo que esté preparada para realizar algo, ¿no? Por ejemplo, movimientos o contracciones pliométricas o cualquier otra contracción. En esta placa neuromuscular se va a liberar un neurotransmisor que es la acetilcolina. Al momento de que se libera esta acetilcolina se va a provocar un potencial de acción por toda la membrana de la fibra muscular, de la miofibrilla, y
en esta membrana que es el sarcolema, ¿qué va a pasar? Pues que va a llegar hasta las partes más internas. ¿Qué son las partes más internas? Pues en todas las miofibrillas, en la parte más superficial va a haber unos retículos sarcoplásmicos donde se va a estar almacenando muchísimo calcio. ¿Por qué? Por lo siguiente. Las miofibrillas están conformadas, bueno, la fibra muscular está conformada por miofibrillas de actina y de miosina. Las de actina están conformadas por otras dos proteínas que son la troponina y la tropomiosina. La troponina tiene subunidades, en este caso la troponina sí es muy afín al calcio. ¿Por qué? Pues porque también hay puntos activos. Estas bolitas moradas son las subunidades de troponina. La que es afín al calcio retiene el calcio, provoca un cambio conformacional liberando los puntos activos, que son estos puntitos negros que podemos observar. La miosina o las miofibrillas de miosina tienen estos puentes que son como brazos, son extensiones, vaya, y estos puentes cruzados pues son muy afín a los puntos activos, pues se atraen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se unen a los puntos activos va a provocar esto, o sea, va a provocar el deslizamiento para que exista la contracción. ¿Por qué? Pues por la histología del tejido. Aquí tenemos las fibras como están ligeramente superpuestas, sin embargo, si los puentes cruzados se unen a los puntos activos, que va a provocar pues un deslizamiento de las fibras y por lo tanto una contracción. Sin embargo, para que se lleve a cabo el movimiento no nada más se necesitan las fibras, sino también la participación de huesos. Tenemos huesos, pues huesos largos que tienen dos epífisis, una diáfisis, tenemos los huesos planos, tenemos huesos cortos o irregulares, y los músculos se insertan a los huesos por medio de los tendones. Los tendones están conformados por tejido conjuntivo. Aparte de esto tenemos las articulaciones, que son las uniones de dos o más huesos, que pueden tener diferentes componentes de acuerdo al grado de movilidad. En las articulaciones que son muy móviles hay cartílago articular, hay líquido sinovial, membrana sinovial y cápsulas articulares. También las articulaciones están compuestas por ligamentos que les brindan estabilidad y protección ante los movimientos, y tenemos anexos que son como las bursas, los retináculos, las vainas, que permiten un movimiento más estético, un movimiento más ligero. Aparte de esto, gracias a las propiedades mecánicas que tenemos en estos tejidos que forman parte del sistema osteomuscular, se va a permitir el movimiento. ¿Por qué? Pues porque cuando un músculo se inserta en dos huesos diferentes forma una palanca, en dos o más huesos forma una palanca, y gracias a las fuerzas internas o intrínsecas va a permitir el movimiento, ¿ok? Aparte de esto, cabe recalcar que hay músculos para un determinado movimiento. No solamente se activa un músculo, por ejemplo en la flexión el bíceps o en la extensión el tríceps. ¿Qué pasa aquí? Que hay músculos agonistas o sinergistas que van a realizar un trabajo positivo, y aparte hay músculos antagonistas que van a realizar un trabajo negativo. Estos músculos se pueden activar de forma sinérgica o se pueden activar de forma separada mediante un patrón de encendido apagado y apagado encendido, pero esto es de acuerdo al movimiento que se vaya a llevar a cabo.